La jornada del día de hoy estará a cargo de la doctora Daniela Dupuy, quien es abogada, fiscal coordinadora de la Unidad Fiscal en Delitos y Contravencionales Informáticos de CABA, directora del Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales, OCEDIC, directora de la Diplomatura Internacional en Ciberdelincuencia y Tecnologías en Investigaciones. A continuación, le concedo la palabra a la señora Presidente del Superior Tribunal de Justicia para dar comienzo a la jornada. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos todos y gracias por estar en este hermoso calor misionero que recibe Daniela, ¿sí? Estos suelen ser nuestros días y nuestras tardes. Muchísimas gracias a los que están en forma presencial y a los que nos siguen de manera virtual. A ver, ¿cómo presentar a Daniela? ¿Sí? Daniela es como esa amiga que uno nunca ha visto, pero la tiene. ¿Sí? La tiene en su agenda, la tiene en su teléfono, contesta todas las preguntas, responde todos los audios. Daniela también es amiga de un queridísimo amigo en común que se llama Santiago Tamendi, a quien le mandamos todos los saludos. Y Daniela podría definirse como ¿todos han visto El secreto de sus ojos? ¿Todos han visto esa película? La podríamos vestir de otra manera, la podríamos teñir de negro, la podríamos mandar a vivir a cualquier otro lugar, pero lo que no podríamos sacarle jamás es la pasión. Y lo que Daniela tiene por su trabajo es pasión. Pasión aparte de la capacidad incita en ella de poder colaborar con un poder legislativo para que nos dicte las mejores leyes en esto que viene siendo un flagelo, como ella misma lo dijo esta mañana, y poder darse un tiempito para venir a estar con nosotros en lo que sería un breve esquema y después de esto dar una patada inicial para ver cómo nos organizamos el año que viene y poder tener más capacitaciones y más profundizaciones en las capacitaciones que pretendemos se hagan. Daniela fue algo súper importante en algo que lamentablemente nos llevó a ser noticia nacional e internacional y una gran colaboradora con nuestra SAIC, a quien agradezco la presencia y a todos los jueces que intervinieron en ese trabajo. Y bueno, yo siempre digo que como sociedad nosotros corremos detrás del viento. Primero está la sociedad que nos provoca los cambios y después estamos nosotros que pretendemos acudir a esos cambios. Lo que hoy entendí y escuché de ella en la legislatura es que Daniela pretende ponerse al frente y nos quiere ayudar a eso para que nosotros provoquemos el viento, ¿sí? Para que esto sea preventivo y el viento pase y no sea una tormenta que nos deje a todos agotados. Prevenir, 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 esa es la palabra que me quedó y esa es la palabra con la que creo que me voy y con la que vamos a trabajar todo el año que viene. Muchísimas gracias, sabemos que ha hecho un gran esfuerzo en todo el día, ha trabajado toda la mañana, ha trabajado toda la siesta y hoy trabajará con nosotros, así que espero que la disfruten, que la expriman. Nosotros somos hoy somos Brito, no el del banco, ojalá. Somos Brito, el del LAM, porque la tenemos en exclusiva y eso no es poca cosa. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. A continuación, procederemos a la rúbrica del convenio de cooperación entre el Poder Judicial de la Provincia de Misiones y el Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Lindas palabras las de
la doctora, las de Rosana, porque para mí, desde el primer momento que comenzamos a intercambiar ideas, a intercambiar cuestiones que creo que las dos pensamos en lo mismo, con las mismas bases, con los mismos principios, con las mismas metas y quizás con lo mismo que pretendemos para un poder judicial eficiente. Más allá de tener un amigo en común, querida Rosana, como Santiago Tamendi, que lo conozco hace tantos años, creo que claramente nos unen ideales, ¿no? Y gracias, señor ministro, también, y todos los ministros que están aquí presentes, y a todos ustedes, colegas, ¿sí? Colegas que creo que de alguna manera también tenemos un objetivo en común, y es luchar contra lo que implica el mundo del cibercrimen, no solamente por el delito que me trajo, me acercó mucho a ustedes, por ese mal trago que seguramente muchos de ustedes pasaron, que lamentablemente nunca termino de acostumbrarme en el ámbito de la Fiscalía, pero hay que pasarlo. Y de la manera que hay que pasarlo es, lamentablemente, hay que asimilar que muchas veces personas que podemos conocer y respetar, lamentablemente están sospechadas de cometer delitos como tales y tener que actuar en consecuencia. Y eso creo que es muy difícil, ¿no? Pero hay que hacerlo, porque concretamente es un flagelo que no podemos permitir que nos toquen a nuestros niños, a nuestras niñas y adolescentes. Entonces, es verdad, como lo decía la doctora, prevenir, pero a veces no alcanza y pasa al estadio y a la instancia donde nosotros tenemos que actuar, que es el ámbito judicial, cualquiera sea el rol que nos toque, ¿no? Como juez, como fiscales, como investigadores. Y ahí tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Entonces, simplemente la charla de hoy es para hacer un intercambio de experiencias, ¿no? Yo simplemente transmitir mi experiencia, sobre todo a mí me reta constantemente, yo estoy muchas veces sentada donde ustedes están sentados hoy, porque esto nos desafía a estar siempre actualizados, aprender cada vez más, porque los ciberdelincuentes realmente cada vez sofistican más sus conductas y cómo el Estado no va a estar a la altura de las circunstancias para contrarrestar ese efecto nocivo. Y ahí tenemos que estar nosotros, siempre actualizados, nunca detrás, siempre a la par o más. Y ese creo que es para todos nosotros un gran desafío, pero es el que nos obliga a estar siempre capacitándonos, actualizándonos. Y como es un tema apasionante, es verdad lo que dijo la doctora, yo siento pasión por esto, pero también creo que es un compromiso, ¿no? Es un compromiso para la sociedad. Creo que los fiscales, sobre todo, cuando impera un sistema acusatorio y nos toca investigar casos desde que comienza la investigación hasta llevarlo al juicio oral, es un compromiso y una responsabilidad muy grande para con la sociedad. Al menos yo la vivo así, ¿no? Desde la objetividad y demás, desde el estudio, pero bueno, hay que darle respuestas a la sociedad. Y esto, de alguna manera, yo lo aprendí con un gran querido amigo, que seguramente la doctora lo conoce muy bien, que es Germán Garabano, cuando él estaba a cargo de la gestión de Fiscalía General, nos dijo algo así como, el cliente de ustedes es la sociedad. Y es así. Nosotros trabajamos para ellos en estos casos, cuando hablamos de un caso tan complicado como el que nos unió, estamos hablando de defender a nuestros niños, ¿no? Pero bueno, dicho esto, quisiera, por favor, con esto puedo cambiar, ¿verdad?
Muchos de aquí seguramente ya están familiarizados con el mundo del cibercrimen. De hecho, con el doctor Martín hemos compartido espacios académicos, y con la gente del SAIC también, con Federico, que está allí atrás. O sea, siempre estamos en contacto para compartir y para intercambiar ideas y desafíos. Para quienes se están introduciendo en este mundo, creo que lo más importante es decir que para las investigaciones en entornos digitales no solamente tienen importancia los delitos informáticos, los que están incluidos dentro de nuestra ley 26388, porque hoy, para la comisión de cualquier tipo de delito, se requiere recolectar evidencia digital, para cualquiera. Siempre vamos a buscar en un homicidio, en una aportación de armas, siempre vamos a querer saber un poco más de esa persona. Entonces seguramente vamos a recurrir a cuál fue la última actividad que llevó a cabo la víctima, qué fue lo último que buscó en Google el victimario, el autor, qué amigos tiene en las redes sociales, y esto es simultáneo. Seguramente esta no va a ser la prueba fuerte, pero les puedo asegurar que nos va a complementar muchísimo. Pero al mismo tiempo, si vamos a incautar teléfonos celulares o dispositivos de almacenamiento informático, es muy probable que allí, en un caso, por ejemplo, de narcotráfico, de narcomenudeo, necesitemos analizar esos dispositivos para saber cuál es la actividad que llevó a cabo. Y esto nos implica no solamente conocer cuál es la dinámica de lo que es la extracción de la evidencia digital, el análisis de la evidencia digital, qué puntos de pericia pedirles a los especialistas, sino saber perfectamente cuáles son las herramientas forenses que voy a necesitar para llevar a cabo tal estudio. Podemos tener los mejores expertos, pero si no tenemos las herramientas forenses, muchas veces no podemos avanzar mucho más. Yo, en lo personal, constantemente le estoy pidiendo al fiscal general que nos aporte, que compre herramientas forenses, porque siempre van mutando, van perfeccionándose, van apareciendo algunas nuevas. Y eso se traduce en eficiencia en la investigación informática del juez, del fiscal, cualquiera sea el sistema de que se trate. Yo hace 10 años, perdón, pero me voy a sacar el saco. Hace 10 años que empecé con la especialización en ciber. Y la realidad de la historia es que era una cosa tan distinta a la que es hoy, porque cuando se especializó la Fiscalía de Cibercrimen, cada tanto ingresaba a la Fiscalía un caso. El autor estaba en la Ciudad de Buenos Aires y la víctima estaba en la Ciudad de Buenos Aires. No había una coordinación entre los autores. Hoy, sin embargo, y ustedes seguramente lo saben bien, hablamos de organizaciones transnacionales complejas de cibercrimen, con lo que esto implica. ¿Sí? Ya decimos organizaciones, ya estamos con un desafío importante. Transnacionales ya nos lleva a otro lugar, ya nos lleva a un lugar en el que los autores se encuentran en diferentes países, las víctimas se encuentran en otros países totalmente diferentes, y la evidencia digital, esa que necesitamos para comenzar a investigar eficientemente, la tiene Microsoft, Twitter, TikTok, Twitter, y a ellos debemos recurrir para que nos den esa evidencia digital. Pero ¿dónde están ellos? No, ellos están sedes principales en Estados Unidos y a lo mejor toda su información se fragmenta en varios servidores alojados en diferentes países.
Entonces, ese principio de territorialidad, de soberanía nacional que nos enseñaron a todos en la facultad, ¿dónde queda? Porque no me sirve el principio de territorialidad, porque necesito que rápido Meta me mande la información del sospechoso. Pero Meta no está obligado a hacerlo. Entonces, aquí vienen otros desafíos muy interesantes también. El tiempo. El tiempo es nuestro peor enemigo. Entre que se comete el delito en el ciberespacio, llega al investigador y el investigador comienza a aprender la maquinaria para llegar a individualizar a la víctima. ¿Qué pasó con la evidencia? Se fumó. Yo hoy decía en la legislatura, un arma, un teléfono celular, es raro poder desintegrarla. Sí, totalmente. A lo mejor la podemos hacer desaparecer, podemos tirarla al río. La evidencia digital se desintegra en 2 minutos. Si yo le envío a la doctora Rosana un mensaje a través de mi mail amenazante y yo sé que la doctora me va a denunciar, lo borro, le hago doble borrado y lo hago desaparecer. ¿Sí? A lo mejor puede quedar algún vestigio allí, pero la evidencia fue. Entonces, si nosotros realmente no actuamos rápidamente frente a esto, lo pagamos, perdiendo el caso, literalmente perdiendo el caso. Y los desafíos acá son muchos. Hablábamos hoy con legislatura, los 2 primeros puntos, adaptación de normas de fondos, códigos penales, que ustedes me dirán, pero nuestro Código Penal tiene una ley de delitos informáticos del año 2008. Pasaron un montón de cosas después del año 2008. Entonces hay que adaptar. ¿Qué es un ransomware, por ejemplo? Un ransomware es una encriptación de un sistema informático en el que seguramente el delincuente le va a pedir a la víctima que plata, bitcoins, transferidos a una billetera virtual, que tiene que pagar si quiere recuperar esos datos. Díganme en qué artículo del Código Penal está subsumido esa conducta. Ustedes me pueden decir, bueno, es una extorsión, la tenemos tipificada. Claro, pero las características de lo que es claramente un ransomware no tiene absolutamente nada que ver con lo que legisló el legislador en el año 1940. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la víctima pueden ser cualquiera de ustedes, pero también puede ser una empresa, puede ser una multinacional, puede ser una infraestructura crítica. ¿Leyeron en las noticias la semana pasada que un sistema de salud se le cayó 3 sistemas de salud, se le cayó todo el sistema porque le pidieron rescate? Les encriptaron todos los datos del sistema informático. Entonces uno llamaba y decía, bueno, necesito un turno urgente para hacerme este estudio. Y decían, no te podemos dar ningún estudio porque colapsamos. ¿Sí? Nos encriptaron todo. Más allá que esto obviamente requiere del ámbito privado y del ámbito nacional, ajustar los mecanismos para invertir en ciberseguridad, en prevenir este tipo de ataques, lo cierto es que nosotros estamos atados de pies y manos. Primero, porque en muchas jurisdicciones todavía no sabemos cómo empezar a investigarlo. Y en segundo lugar, porque no tenemos leyes penales, pero procesales tampoco. Yo celebro que ustedes tienen hoy una ley procesal que ha incluido medidas de investigación muy necesarias a la hora de investigar. Después podemos discutir qué pasa esto cuando todavía el sistema acusatorio no está totalmente instalado, si el fiscal lo puede hacer, si el fiscal especializado no está aquí, el nuevo fiscal, ¿no? Que lo quería felicitar. Pero bueno, hay un montón de cosas que podríamos discutir, que les pido por favor que después discutamos y ustedes opinen y pregunten todo lo que sea necesario.
Pero lo cierto es que nos falta a la República Argentina, a los países de la región, no a Misiones. Ciudad de Buenos Aires tiene un código procesal penal más antiguo que el de Misiones, ¿sí? Porque no tenemos ni el agente encubierto digital regulado, porque ni se habla de la Plain View. Entonces, es un paso que se van dando en las diferentes ciudades, en las diferentes provincias, que no son más que herramientas para que los investigadores puedan llevar adelante investigaciones eficientes. Claro que la transnacionalidad hace que los fiscales, los jueces, las fuerzas de seguridad, los informáticos estemos todos conectados, ¿sí? Tengamos una comunicación, así como decía la doctora, Rosana decía, con Daniela estamos, que vamos, y no nos conocemos, pero estamos conectadas. Esto es lo que nos desafía la transnacionalidad de la modernidad de hoy. ¿Se acuerdan que hace unos años yo me eduqué en la justicia federal? Por eso cuando Rosana hablaba del secreto de sus ojos, me retrotraje a un poder judicial que no es el de hoy, pero que nos ponía en compartimientos estancos, ¿no? Nos colocaba en lugares en donde este es mi lugar, mi equipo que me escribe, que escribe y yo no salgo de acá. Hoy tenemos que trabajar a puertas abiertas, pero no a puertas abiertas del despacho nada más, a puertas abiertas con el mundo. Hoy yo estoy acá trabajando con ustedes, estamos trabajando juntos con Misiones, pero ustedes seguramente van a empezar ahora con la ley que tienen, con una fiscalía especializada, van a empezar a trabajar también con el resto del mundo, ¿sí? Porque la transnacionalidad nos obliga de alguna manera a esto. Bien, y lógicamente tenemos que tener muy buena relación con el sector privado. Microsoft, Twitter, TikTok, los tenemos que tener de aliados porque ellos no están obligados a darnos la información. Entonces, nos la dan si quieren, cuando quieren, como quieren, donde quieren. Esto es así. Entonces, si nosotros podemos llegar a profundizar esos contactos y a decir, acá, punto de contacto de Misiones. Me presento frente a el representante de Meta, al representante de los bancos, esto nos agiliza obtener la información, conocer a ciencia cierta cómo la tenemos que pedir, obtenerla y con esa información que es muy, pero muy importante para investigar, llevar adelante investigaciones eficientes y en corto plazo, porque este es otro desafío, corto plazo. ¿Sí? Como la evidencia se borra, necesitamos claramente cambiar un poco nuestro chip y decir, más allá de los plazos de la ley, decir esto hay que resolverlo rápidamente porque la evidencia nos gana, ¿sí? Saben ustedes que la Convención de Budapest es como nuestra carta magna de alguna manera para los que investigamos o los especializados en cibercrimen. Argentina ha suscrito en el año 2017 a la Convención de Budapest y ella, el Consejo de Europa, nos reta y nos obliga, o nos sugiere, pero nos obliga también, a adaptar constantemente nuestras normas de fondo, a cambiar los códigos procesales, a profundizar los vínculos de cooperación internacional y a estrechar estos vínculos con el sector privado. Estos son los 4 pilares del cibercrimen, básicamente. Yo después les voy a contar qué se los di cuando terminemos esto, porque, a ver, simplemente contarles cómo nació el observatorio, nació en pandemia. Yo estaba aburrida en mi casa y sentí como una necesidad de algo, me parecía como que había algo que faltaba, ¿sí? Como que investigábamos los casos y demás, íbamos a los imputados, pero era el caso y nada más. Y consideré ahí como que la sociedad le estaba faltando algo, le estaba faltando nada más y nada menos que información. La información para prevenir, como decía,
la doctora recién, para conocer qué es lo que pasa, cuál es la foto de lo que hoy ocurre en un sitio en el que se mutó con la pandemia y se agudizó a partir de ella, que es que los delitos hoy día se cometen más en un ámbito del ciberespacio que en el ámbito físico. Pero es muy sencillo, es más fácil, es mucho más fácil individualizar al que roba el banco y sale de la casa y hace todo el trayecto y quizás en el banco espera a la señora que acaba de cobrar su jubilación, le arrebata la cartera y sale corriendo. Es muy fácil con las cámaras que hay hoy en día en todas las ciudades poder detectar quién es, que sentarse frente a una computadora y en el anonimato, tras el anonimato, poder ir probando esto de captar los datos sensibles y datos personales de cualquiera de nosotros. Y digo de cualquiera de nosotros porque literalmente es de cualquiera de nosotros, ¿sí? Yo hoy contaba una anécdota que la conté a la mañana, que siempre la cuento para que se den cuenta que en casa de Herrero Cuchillo de Palo, el año pasado, o hace un par de años, estábamos con mi marido en un país, llegamos al hotel, hizo el pago él con su tarjeta de crédito, subimos a la habitación y apenas llegamos a la habitación suena el teléfono. Él atiende el teléfono y yo paro la oreja y escucho que él dice, sí, lo hicimos con American Express. ¿Quiere los datos? Sí, espere que la voy a buscar. ¿Qué es lo que vas a dar? No voy a dar los datos de la tarjeta, pero si ya las diste abajo, ¿por qué las vas a dar ahora? A mí me piden los datos, es la gente de acá del banco, del lobby del hotel, que hay un número que creo que se equivocaron en la tarjeta y escucho que le da todos los números de la tarjeta de crédito. Fecha de caducidad, no se la des la fecha de caducidad, 06 del 26. Código de identificación, no le des el código de verificación de identificación, 737. Bajo ahí, porque ya no me daba bolilla mi marido, bajo al lobby y le digo, escúcheme, arriba ustedes no están llamando a la habitación 310, ¿verdad? Para corroborar y pedir otra vez los datos de la tarjeta, no. Dice, lo que nos está pasando es que desde afuera nos tomaron el sistema, tienen el registro de todos nuestros huéspedes, ven a la habitación que nosotros asignamos y llaman inmediatamente para pedir las tarjetas. Digo, bueno, pero eso ustedes lo tienen que avisar. ¿Por qué no lo avisan? Porque habla de una vulnerabilidad de ellos que no invirtieron lo que tenían que invertir para evitar que esto ocurriera. Entonces, ¿quién lo paga? Nosotros. Esto es clarísimo en todos los ámbitos, que lo pagamos nosotros. Pero decirles que cualquiera de nosotros puede ser víctima de este tipo de delitos, sí, cualquiera. Entonces, empezar a profundizar estos conocimientos me pareció muy importante, pero también ir a la sociedad y decir, esto es lo que pasa, esto es lo que nos puede pasar. Esto no tiene que ver con personas de bajos recursos económicos o sociales, no, esto tiene que ver, esto es absolutamente transversal, en clases sociales y en edades, sí. Y entonces así nace el OCEDIC, que empezó como algo muy chiquito y debo reconocer que ha crecido muchísimo gracias a que yo empecé solita, pero hoy somos más de 50 los que trabajamos codo a codo en prevenir, en ayudar a prevenir, en capacitar a todos los operadores para que esto se replique de alguna manera. Y esto, la UFEDICI, vuelvo a la Fiscalía Especializada, investigamos como acá también, porque leí la ley que crea la Fiscalía, investigamos todos los delitos, todo lo que es daño informático, accesos ilegítimos, fraudes informáticos en todas sus formas, pero esto me desvela y es el ataque a nuestros niños. Es la explotación sexual infantil, es la mal llamada pornografía infantil y es realmente una de las cuestiones que internacionalmente no se pueden frenar. Conocen a National Center for Missing Children, ¿verdad? Una ONG de Estados Unidos que por ley federal todas las empresas, Microsoft,
Microsoft, Twitter, TikTok tienen la obligación, etcétera, tienen la obligación de reportarle a esta ONG cuando sus robots de inteligencia artificial detectan que los usuarios, es decir, cualquiera de nosotros, comparte, comercializa, difunde o produce videos de niños y niñas siendo abusados. Cuando hablo de imágenes y videos, quienes trabajan en esto saben perfectamente de qué estoy hablando, pero quienes nunca vieron una imagen, un video de estas características, estoy hablando de videos, muchas veces de muchos minutos, a veces de horas, en los que se está abusando sexualmente a un bebé, a un nene de 2 años, de 5, de 6. Y eso no solamente se consume, sino que se difunde, se produce, se comercializa, se vende con bitcoins, etc. ¿Cuál es el objetivo final o el primer objetivo? Abusar sexualmente de los niños y, en muchos casos, provocar lo que es la trata de niños y niñas. Entonces, bajo penas altísimas, las empresas reportan inmediatamente a Missing Children. Solamente 5 países en el mundo no tiene legislado la explotación sexual infantil. Pero los que sí las tenemos, el proceso que hace esta ONG es recibirlo de la empresa, hace una pequeña investigación para determinar desde qué país se comercializó, se vendió, se difundió esa imagen, y cuando detectan que en la República Argentina llega se cometió el delito, lo reportan y lo mandan a la Fiscalía Especializada de Cibercrimen que coordino, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es lo que yo les voy a contar ahora, pero lo cierto es que se centraliza en la República Argentina y después un equipo nuestro es el que determina desde qué provincia, para hacerlo bien específico, y allí surge que se contactó desde Misiones, desde Río Negro, desde Chubut, etcétera, etcétera. Fíjense los datos, para mí los datos son escalofriantes. Esto es lo que recibimos en la República Argentina. En la Fiscalía Especializada en Ciber recibimos el año pasado 95.613 reportes, denuncias, llámenlo como quieran, que luego se distribuyen en todo el país. En lo que va del año, hasta hace 3 días que lo consulté en nuestro sistema, ya habían ingresado 104.520. Nos quedan todavía 25 días para que termine el año, es decir, vamos a superar ampliamente lo del 2023. Pero fíjense cómo arrancamos en el 2016. Un montón de casos, 8.816 creo, 8.840, pero fíjense cómo fue aumentando. Lejísimos de disminuir, esto va a seguir aumentando. Lamentablemente va a seguir aumentando. Pospandemia se disparó de una manera tremenda. Y esto lo consultamos con un montón de colegas de otros países y estamos en la misma situación. Pero Argentina está dentro de los 10, el top 10, ahí estamos nosotros como siempre dándola, ¿no? Ahí estamos, lamentablemente. Miren, así se ha distribuido la cantidad de reportes por provincia. Misiones tiene 800 y pico. Que no es, obviamente que esto lo tenemos que medir en base a la cantidad de habitantes que hay, pero si bien no es de los que más tienen, tampoco es de los que menos tienen, ¿verdad? Entonces es aquí donde la especialización yo creo que está muy buena, porque nos va a permitir tener la foto de todo lo que pasa. En este delito después vamos a ir a otros delitos y los escucho a ustedes en su experiencia también. Poder determinar, vieron que el 128 tiene varios verbos típicos. No son todos iguales no solamente en cuanto a la sanción penal, sino en cuanto a la modalidad, en cuanto a lo que se lleve a cabo. Sin embargo, el que produce tiene la misma sanción penal que el que distribuye. Y el que produce es el que o está viendo mientras que se abusa sexualmente a ese niño, o es el que lo está produciendo y al mismo tiempo está abusando. Y tiene la misma sanción penal.
No quiero decir, bajo ningún punto de vista, que el que distribuye no tiene que tener una sanción alta. En Estados Unidos no salen directamente por muchísimo, no salen más con una, encontrarle una identificación a una persona de haber distribuido 700 imágenes de explotación sexual infantil, no sale más. Se discute también, o se discutía, ahora ya es delito, si la tenencia debía ser delito o simplemente estaría dentro de lo que el principio de reserva de las acciones privadas de los hombres. Gracias a Dios que se ha incluido dentro de nuestro Código Penal, porque a diferencia de lo que ocurre con la droga, que si yo me drogo, mi problema es mi salud, ¿no? Ahí creo que hay una cuestión distinta. Acá, sin duda, el que realmente consume, no tengan dudas que si consume y que tiene en su poder, es porque distribuyó. ¿Por qué? Porque entre la jerga de los pedófilos no reciben sino das. ¿Está? No reciben sino das, es decir, ellos no te van a dar nada si vos no diste. Entonces, para vos tener, tuviste que haber dado algo a cambio. Entonces, pero el que tiene no se conforma con 3, 4, quiere siempre más. Y diferentes videos y niñas de diferentes edades o niños siendo abusados. Entonces, la demanda genera que deba haber más oferta. Para poder ofertar más hay que producir más. Y para producir más hay que abusar sexualmente de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, no podemos segmentar esto. Una vez le pregunté a un psiquiatra especializado en la materia, que trabajó en muchas cárceles de Estados Unidos, tratando a los delincuentes de este delito, si necesariamente el que me servía para un juicio, y él iba a ser uno de mis testigos estrellas, si realmente, necesariamente, el que tiene puede llegar a abusar. Y fue tan categórico que me asustó. Me dijo, el que tiene lo enganchaste en el primer paso de la cadena, en el principio de ejecución. El que tiene y entra en esta dinámica, no dudes que va a terminar llevando a cabo hasta materialmente el hecho. Y ¿saben qué? No sé la experiencia de ustedes, pero yo lo veo en la fiscalía, que comenzamos un caso de explotación sexual infantil, analizamos los dispositivos de almacenamiento informático, encontramos conversaciones de un adulto con un menor pidiéndole fotos y videos desnudos, vemos cómo los ingresa y comparte en una red internacional de explotación sexual infantil, pero también advertimos que justamente esa persona es el maestro de ese niño que lo viene contactando hace un montón de tiempo. Y cuando hablamos con los padres, niño, cámara Gesell, lo abusó sexualmente también. Y cuando profundizamos la investigación, no es solamente con él, sino con 10 o 15 amiguitos, que ninguno se los decían entre ellos por vergüenza o por miedo, pero cuando sale a la prensa, empiezan a venir personas de 40 años a la fiscalía diciendo, este profesor nos viene abusando hace 25 años a nosotros, ¿sí? Y nunca se denunció, nunca se investigó. Las nuevas tecnologías hacen que todo se sepa más, que cualquiera de nosotros podamos filmar, podamos descubrir y podamos compartir evidencia o prueba, ¿sí? Antes esto no pasaba. Entonces, hoy están más expuestos, pero corren, y corren fuerte. Porque después tenemos el desafío de la Deep Web. No es que solamente vamos a encontrar que ellos están, que van a tener toda la información en los discos duros. Muchas veces están en la nube, esa información. Ok, está en la nube. ¿Qué es la nube? ¿Dónde está la nube? ¿Tenemos permiso para extender ese registro a otro sistema informático cuando detectamos que está en la nube? Y el principio de territorialidad y de soberanía nacional, ¿tendré que pedirle permiso a alguien para ir a la nube? Es decir, los informáticos no tienen por qué
saberlo, aunque sí, porque lo podemos conversar, pero nosotros, los jueces, los fiscales, somos los que tenemos la obligación de hacer este razonamiento, porque si yo fuera abogado defensor, me haría un festín. Yo creo que todavía tenemos en nuestro país defensas tranquilas. Cuando tengamos defensas más aceitadas, nos van a poner al jaque muchísimas cuestiones que hoy estamos haciendo en el marco de una investigación que internacionalmente se está investigando, se está discutiendo acerca de si está bueno o no, de que si esto es posible o no es posible. La realidad es que no tenemos otra opción, porque si no podemos ingresar a la nube, ¿permiso de quién? ¿Qué sé yo dónde está la nube? Yo necesito ingresar a la nube y la nube está relacionada con una clave que tiene justamente el imputado. Es una extensión del sistema informático y ya. ¿Sí? Yo lo voy a defender y lo voy a interpretar de esa manera. Lo hago en mis juicios y en mis investigaciones, porque ahí está todo. Entonces, si realmente no nos damos cuenta que allá está todo, en el más allá cada vez más, vamos a perder todos los casos y todas las investigaciones. Las redes peer-to-peer. Así comenzó la gran operación que nos llegó a Misiones, a través de la red peer-to-peer. Todas esas computadoras son diferentes usuarios ubicados en diferentes partes del mundo que están detrás de esa computadora, facilitando, ¿se acuerdan del Ares? ¿No? Sí, son muy jóvenes algunos. Sacamos música, ¿sí? Facilitamos para que otros tomen temas musicales y nosotros tomamos aquellos que nos interesan y somos una red abierta, pero en definitiva ponemos y sacamos. Esto es lo mismo. Lo que ponemos y lo que sacamos, lo que compartimos y lo que tomamos son videos de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. Bien. Así funcionan. El EMUL es quizás el más utilizado. Esto es lo que grafica cómo nosotros o el usuario de EMUL puede elegir subir, digamos, bajar información que nos interesa, videos que nos interesa, y cómo el sistema automáticamente lo pone a disposición del resto de los usuarios. Y esto para los juicios es buenísimo, para que los jueces los puedan entender es buenísimo. Vieron que muchas veces se genera algún tipo de duda en los jueces, a mí al menos me ha pasado en muchos juicios en los que el abogado defensor decía, bueno, pero mi defendido no tenía la más mínima idea de lo que estaba bajando, esto se le ha bajado por default, se le ha bajado por error. Se le ha bajado por error, pero cuando nosotros estudiamos de qué manera el usuario llega a esto, tenemos que hay una búsqueda de palabras claves colocadas por el usuario, un resultado de búsqueda que nos da millones de esos videos, y ahora les voy a decir cuáles son las palabras claves, pero además, después de ese resultado de búsqueda, el usuario manualmente tiene que seleccionar cuáles quiere bajar. Las baja y automáticamente las sube, ¿sí? No estamos hablando jamás, porque si no, no estaríamos en el juicio, ni de una, ni de dos, ni de tres imágenes. Estamos hablando de muchos videos y de muchas fotos. Esto es absolutamente auditable. Lo que hizo el imputado con la búsqueda de estas fotos y con la facilitación de estos videos es absolutamente auditable. Y estas son las palabras claves que ellos utilizan para buscar en este tipo de redes estos archivos. PTHC es todo lo que es abuso sexual de niños. Pero claro, a veces son más específicos, porque les gusta el PTHC 5 years old, 7 years old, toddler, bebés, hasta 2 años. Entonces ellos van buscando y el sistema te tira todo y después ellos tienen que seleccionar. Un médico, pediatra, en un juicio dijo, yo bajaba todas películas para ver con mis hijos. Qué bueno,
del listado que teníamos, que eran 98.000 películas, ¿sí? Todas respondían a PTHC 2018. ¿Alguien conoce la película PTHC 2018? ¿Alguien conoce la película Lolita Gay? ¿Alguien conoce la película PTHC Anal Incest? Y eso eran los patrones de búsqueda y así bajaba todo. Esto es, no quiero decir fácil porque no les estaría dando un enorme crédito a los cuerpos de investigaciones que tan bien hacen el trabajo y que nos aportan a los fiscales y a los jueces. Yo considero que es un factor determinante como son las pericias y los análisis que ellos hacen. Yo realmente aquí está uno de los representantes del SAIC y creo que es muy importante el trabajo en equipo, ¿sí? El trabajo en equipo entre fiscales, jueces y los informáticos. Esto es fundamental. Si vamos a hacer compartimientos estancos y vamos a decir, porque yo soy del FBI, o yo soy la fiscal y la que dirige todos, estamos en el horno. Cada uno desde su rol. Acá yo siempre digo, no hay estrellas verdaderas. Es todo un equipo que cada uno desde su rol cumple una misión fundamental. Y es hacer justicia, nada más y nada menos, ¿no? Bien, lamentablemente, como esto va mutando, hoy lo que también nos desafía y muchísimo son los grupos de WhatsApp, los grupos de Telegram y de Signal, que están totalmente encriptadas las comunicaciones y que no nos queda otra alternativa de incluir allí un agente encubierto, como ustedes lo acaban de legislar. Un agente encubierto digital. No es lo mismo que un agente encubierto común, por más que todos podemos hacer como que sí es lo mismo y el principio de libertad probatoria. Yo preferiría que se legisle, que los fiscales y los jueces podamos trabajar cómodamente al lado de la ley y no estar haciendo interpretaciones que le damos un campo abierto a la defensa y que algún tribunal diga, la defensa puede llegar a tener razón. Si lo tenemos legislado, lo tenemos reglamentado, nos facilita muchísimo esto. Entonces, esto se investiga con agente encubierto digital. Obviamente reglamentado, como ustedes lo tienen en cuanto a lo que es el tiempo, en cuanto a la creación del perfil que ustedes van a tener que llevar a cabo, en cuanto a la posibilidad y el permiso de cometer delitos, por esto de que si no doy, no me dan, y en 2 minutos te captan que no sos parte de ellos, en crear un perfil usado, un perfil, porque si tenemos un perfil de 3 seguidores, por ejemplo, en 2 minutos se dan cuenta que no somos de ellos. Bueno, todo eso es un trabajo en común, ¿no? Que realmente hay que hacer. Todas estas operaciones, en la mayoría ustedes han intervenido. Las Luz de Infancia, las de ICACOPS, la Red Federal en la Alerta. Bueno, y este es un desafío sumamente importante, que son las creaciones de inteligencia artificial en imágenes de explotación sexual infantil. Hoy no es delito, lamentablemente en nuestro país no es delito en la mayoría de los países de la región y ni hablar de la Unión Europea. No sé cuál es la experiencia de ustedes, pero a nosotros nos están ingresando una cantidad de denuncias de rostros reales e imágenes ficticias creadas con inteligencia artificial de cuerpos de niñas o niños llevando a cabo actividad sexual. No está legislado, ni idea si es delito o no. Yo la sigo investigando como si fuera, porque esa carita es real. Y esa carita del adolescente está recorriendo todo el ciberespacio. Te hago una pregunta, Daniela, en relación a esto. Hace unos días estuve haciendo un estudio sobre el tema del bien jurídico protegido, que sabemos todos que es uno de los puntos que la doctrina que niega el carácter de delito a esta clase de acciones tiene muy en cuenta para decir que no es criminalizable. Dentro de ese estudio di con un archivo dogmático, digamos, que no es especializado en cibercrimen, pero que me dejó pensando. Realmente me empezó a como meter un bichito que pone en crisis
esa visión, es de Andrew von Hirsch, y hablaba del principio del daño, ¿no? Y dentro del principio del daño analizaba la comparación con el bien jurídico de la doctrina alemana y establece un principio muy concreto que él lo grafica con mi libertad o la libertad de mover mi codo va hasta donde llega tu nariz, ¿no? A partir de ahí él hace un análisis de cómo se puede nutrir la doctrina alemana de la doctrina anglosajona en relación a eso. Y a mí me quedó la pregunta, porque en ese caso, si uno se pone a analizar, la carita verdadera que vos decís termina teniendo una lesión más allá de que su cuerpo sea por parte de la inteligencia artificial. Entonces me parece que ahí puede haber un germen de donde se puede empezar a estudiar la criminalidad de este tipo de conductas que claramente ofenden a niños, niñas y adolescentes cuando se realizan de esta manera. No sé si soy claro. Sí, sos clarísimo, Martín. Miren, yo creo que el mundo del cibercrimen nos reta o los reta a los dogmáticos a entender de qué se trata antes que nada, porque los parámetros dogmáticos de hace 30 años lamentablemente no son los mismos que ahora, ¿no? Y en este sentido, me acuerdo cuando discutíamos con algunos colegas que decían, el grooming es como un acto preparatorio no punible. Es que no, porque el grooming está re mal legislado igualmente, pero es contactar a un niño, niña y adolescente con el fin predominantemente sexual, pero en el medio, que es lo que no está legislado, a lo sumo está mal legislado, pero no quiere decir que es un acto preparatorio no punible, pasan millones de cosas y sostenidas en el tiempo. Conversaciones en WhatsApp, seduciendo, solicitándole al adolescente fotos desnudo y te mando fotos mías desnudo y con el pene erecto y bueno, hay una serie de cosas que nosotros leemos en la trinchera, como yo siempre digo, una cosa es lo que quizás pasa en el mundo dogmático y otra cosa es lo que pasa en la trinchera, ¿no? Entonces decimos, no, esto no puede ser bajo ningún punto de vista un acto preparatorio no punible. El tema de en esto que vos decís de la carita que se ve, estoy totalmente de acuerdo con vos, yo lo entiendo como si fuera un delito, porque la cara de la niña es real y además todos nosotros lo que vamos a percibir es que Juana Pérez nadie sabe que son imágenes de inteligencia artificial. Quienes lo saben son los investigadores, nosotros que podemos detectar que es IA. Y ¿saben qué? Las noticias llegan tarde. Después cuando se llega a decir esto era una creación ficticia de un compañerito del colegio, ya está. Esa chiquita fue sepultada. Entonces, esto que vos decís, yo creo que sí es delito. Yo creo que el bien jurídico protegido, no de manera directa como lo es la producción, como lo es la distribución, pero sí quizás indirecta es la indemnidad sexual y el libre desarrollo de la sexualidad de los niños, niñas y adolescentes. Y el protocolo explicativo de la Convención de Budapest lo explica súper bien. Dice, ¿por qué tiene que ser delito las imágenes ficticias, totalmente ficticias? Ni siquiera esto que vos decís, que yo te diría, Martín, ni tengas dudas. Yo creo que es delito y podemos investigar un caso como ese. Pero ahora tenemos otro problema con ese. Ahora te voy a decir. Pero el protocolo explicativo de la Convención de Budapest dice algo así como, ¿saben para qué son utilizadas esas figuras ficticias, esos dibujos animados de chiquitos que están llevando a cabo actividades sexual? Para convencer a otros niños y otras niñas que es natural, que lo hacen otros niños y que encima tiene formato de dibujito animado. Entonces lo convences a los niños, el que seduce, porque el que comete estos delitos no es el abusador que lo rapta y violentamente lo somete a una actividad sexual. El autor de este delito es un psicópata que tiene desdoblada su personalidad y tiene una seducción absoluta frente a los niños. Absoluta. No me digan ni me pregunten cómo, pero es increíble. Y papás que me dicen, yo educo bien a mis hijos. No, te juro que no tiene nada que ver con la educación que le demos.
empiezan tan despacito, se toman todo su tiempo hasta cazar su presa y lo logran. Entonces, por eso, quizás con una sanción menor, de cuando estamos hablando de los niños, yo soy totalmente partidaria de que debería la imagen total ser tipificada. Y este ejemplo que vos das y el que vos acabas de dar, lo que nos está pasando, que no sé qué experiencia tienen ustedes, pero lo que nos ingresan son caritas de nenas, por lo general, reales, que vienen los padres diciendo, mira, los compañeritos de colegio hacen esto, esto y esto, y son todos chicos de 15 años. Entonces, justo antes de venir acá, nos reunimos con mi equipo, porque 2 de los chicos me dicen, bueno, ¿qué hacemos con estos casos? Estamos tratando de cerrar el año, ¿no? Entonces me dicen, ¿qué hacemos con este caso? Con este caso, lo archivo porque digo que es atípico, porque es menor de edad. No. Sí, obviamente, a los efectos del ámbito penal no puede entrar, pero no podemos hacer algo más que quizás excede nuestra función. Pero la verdad que cerrar esto así y que pase el que sigue, me parece que no está bueno. ¿Por qué no llamamos a todos los padres para ver si nos autorizan a trabajar con estos adolescentes en una charla y una toma de conciencia acerca de lo que esto implica, pero no en abstracto, en concreto con el caso, en cómo derivó y el daño que le hicieron a su compañera? ¿Por qué no los sumamos a estos adolescentes a que nos ayuden a ir a otros colegios? Y acá linkeo con OCEDIC a la escuela, a que nos acompañen a llevar adelante estas charlas y digan, yo fui. No lo hagan, porque el daño que se hace no vuelve más. Entonces, de esta manera empezamos a trabajar también entre todos, ¿sí? No, el derecho penal que sanciona o que dice esto no es delito, listo, seguimos adelante. También podemos educar, ¿por qué no? Y sobre todo cuando son jóvenes, y sobre todo cuando tienen un mundo que no fue parte del nuestro, y tienen un mundo que tenemos que acompañarlos y enseñarles más que retarlos o castigarlos o prohibirles. Yo no soy tan partidaria de los controles parentales, perdón, porque a lo mejor no es políticamente correcto lo que estoy diciendo, porque los legisladores dijeron que querían legislar, pero está muy bien que se legisle. Pero yo digo, es más fácil controlar y mantener todo con control remoto que sentarse con los chicos y educarlos, acompañarlos, prevenirlos. Porque si eso tenemos que hacer, nos involucra a los padres, nos involucra a los docentes, nos involucra a toda la sociedad. Y eso es mucho más difícil que poder estar a control remoto, haciendo un control y, uy, mira, este desconocido está contactando a un niño, misil, desaparece. ¿Va? No sé, esto es algo que pienso yo y que lo vengo como corroborando a medida que pasa el tiempo. Y es algo que tenemos que hacer nosotros también, ¿no? Como ciudadanos más allá del rol que ocupamos. Bien. Esto es un poquito lo que veníamos hablando, la pornografía virtual y técnica en España. No solamente las creaciones de inteligencia artificial, sino que segmenta y diferencia bien lo virtual de lo técnico de lo artificial. En España, el mero visionado, el mero acceso es delito. Nosotros es la tenencia, la distribución, pero claro, para hacer todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que tener. En España ingresas a una página donde hay este tipo de imágenes y ya te descubren y es delito eso. Bien. Me voy a otro ámbito, que es todo lo que tiene que ver con los fraudes. Sé que la Fiscalía Especializada también va a tener esa competencia. Los fraudes van mutando día a día, cada vez son diferentes, se van sofisticando,
todas las actividades que llevan a cabo los ciberdelincuentes. Y otra vez, esto es absolutamente transversal. Díganme ustedes quiénes no tuvieron un amigo, un compañero o alguien que realmente no haya sido víctima de esto, ¿sí? Fíjense, muchas veces sin darnos cuenta, dando los datos sensibles, como mi marido, pero muchas otras veces, sin querer, alguien nos toma el control del teléfono. ¿Y cómo nos toma el control del teléfono? Miren qué fácil. Supónganse, bueno, a ver, esta Daniela Dupuy, fiscal de cibercrimen de Ciudad de Buenos Aires, entro al buscador de Google, hay información sobre Daniela Dupuy, seguramente mucha información que puse yo, que el CV, que alguna charla que habrás dado. Y entonces dice Daniela Dupuy, mira, el DNI es tal, vive en tal lugar porque está subido su CV a la red. Listo, con estos 3 datos y alguna cosa más, cuando me hago pasar por Daniela Dupuy, ya sea a través de un correo electrónico o llamando por teléfono a Telecom, que me peleo mucho con la gente de Telecom, que nos ayudan mucho también, puedo conseguir que me cambie el chip. Nos cambian el chip, soy Daniela Dupuy, DNI tanto, vivo en tal lugar, listo, ok, venga a buscar el chip. Entonces coloco en el teléfono celular del delincuente, coloca mi chip, automáticamente yo me quedo sin teléfono, automáticamente, porque me dieron de baja el que yo tenía y dieron de alta otro en mi nombre. Lo colocan el chip en su teléfono, a veces son digitales cuando los teléfonos son un poquito más modernos, otras veces hay que ir a buscarlo. Lo colocas el chip y te toman el control de tu teléfono, el control de tu vida, diría yo. Y es aquí donde escuchamos que o fuimos requeridos por un supuesto amigo que nos dice, che, me transferís 30.000 pesos porque estoy reapurada, estoy en apuros y no tengo la cuenta y le tengo que pagar al carpintero. Y ahí vamos, nosotros ni dudamos, te agarra con la guardia baja y decís, tic, chau. ¿Sí? Nos ha pasado a muchos. Eso es el SIM swap. Y como estas hay millones de maniobras en donde las tenemos que conocer y las tenemos que saber investigar. Todo lo que tiene que ver con violencia de género digital no está legislado. Tenemos una difusión de imágenes sin autorización. Por ejemplo, en algunos países se llama revenge porn, en la que una pareja en un lugar privado, fuera del alcance de la mirada de terceros, toma fotos o videos sexuales para ellos y después uno corta la relación y el otro por venganza la difunde. Lo que genera es un mal irreparable, un gravamen irreparable. He tenido casos de mujeres que han venido a la fiscalía, 2, que dijeron, la semana pasada una me dijo, me quise quitar la vida con pastillas porque ella estaba de novia con una persona que cuando ella quiso le cortó la relación y esta persona empezó a hostigarla constantemente, digitalmente, y ahí se junta digitalmente y personalmente. La iba a buscar al trabajo, se le paraba frente al balcón de su casa. Volvé conmigo, por favor, porque no sabés lo que te va a pasar. Amenaza por ahí, hostigamiento constante. Un día le crea un perfil falso con el nombre de ella y a través de ese perfil ella supuestamente ofrecía sexo y puso la dirección de su trabajo. Y en el feed de Instagram le subió todas las fotos y los videos que se habían sacado en la intimidad, cuando eran pareja. Y la chica me decía, obviamente me echaron del trabajo porque me venían a buscar al trabajo porque yo supuestamente vendía sexo. Puso una foto de mi perfil súper erótica y la chica era pero lo más común, ¿no? Y mirá todo lo que subió, encima algunas de esas fotografías tocadas con IA para que ella pareciera, digamos, más exuberante. Bueno, me dice, yo la semana pasada me tomé pastillas porque en mi casa me dieron vuelta la cara, me echaron del trabajo, mi actual pareja quiere cortar la relación.
yo no puedo vivir más así. ¿Qué pueden hacer ustedes? ¿Qué puede hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, las conductas son contravenciones. Tienen una sanción contravencional de 300 pesos. Acá no. En Buenos Aires sí, pero es lo mismo que nada. Es lo mismo que nada. ¿Qué es lo que cómo puedo ayudarla? Y si no es delito, no puedo ayudarla. Sí, hicimos todo como una movilización en el sentido de que la ayudamos con las psicólogas, hicimos como la investigación como si fuera penal. Fuimos a juicio, le metimos algunas reglas de prohibición de acercamiento, de pedido de disculpa, de resarcimiento. En todos lados es delito. Sí, creo que ustedes querían decir algo. Hola, ¿qué tal? Le consulto, o sea, entiendo que la pasión es el derecho penal, y coincidimos en eso, pero ¿no se trabaja en forma coordinada con el fuero civil? Porque en el fuero civil sí hay mucho para trabajar en eso. O sea, sobre todo si el demandado es una persona mayor y se la pueda demandar, ¿no? Entonces, el campo del derecho civil tiene mucho para dar en ese aspecto. Sí, más allá que mi pasión es el derecho penal, es lo que me dedico, lo que sé. En el ámbito civil sí se plantean un montón de estas cuestiones desde otro ámbito, ¿no? Las soluciones que se les pueden brindar son otras, pero claro que son muy útiles también, pero más allá de lo que pueda llegar a beneficiarse la víctima en el ámbito civil, esto debe ser delito. O sea, la gravedad de la conducta es tal que nos reta a que esto debe estar incluido dentro de los códigos penales, como lo están en todo el mundo. Yo me formé en el sistema mixto, en el Foro Federal. Y después cuando concursé para el cargo de fiscal en Ciudad, me encontré con que al otro día tenía que ir a un juicio y con que tenía que investigar los casos de un día para el otro. Me agarró un pánico escénico y ataque, pero de a poquito me fue gustando mucho, me fue fascinando mucho lo que te permite un sistema moderno de justicia llegar, ¿no? Con investigaciones bien hechas, bien realizadas, con jueces en donde realmente te ponen un límite a tu actividad porque velan por los principios y por los derechos fundamentales. Esto que usted dice, la controversia entre las partes, la adversarialidad entre las partes, entre fiscales y abogados y defensores, y un juez que resuelva sobre esto, ¿no? A mí me parece algo absolutamente, no solamente apasionante, es algo muy moderno, y los resultados son óptimos, ¿sí? Entonces, esta modernidad de la ciberdelincuencia debe ir acompañado de un sistema procesal moderno también. Y esto no es que los jueces pierden poder, porque a veces algunos colegas dicen, y no, pero nosotros que digamos teníamos una actividad tan intensa y nosotros manejábamos la situación, ahora es como que quedamos. Yo creo que es todo lo contrario, la última palabra la tienen los jueces. Ellos son los que van a controlar fehacientemente si la información que está suministrando el fiscal es de alta calidad o no. Y lo mismo la defensa, y van a decidir en consecuencia. Obviamente que mi opinión siempre es desde lo técnico, ¿no? Pero a veces hay que conjugar esto que usted dice entre un sistema de investigación moderna, como puede ser las investigaciones en entornos digitales, con un sistema procesal moderno también, ¿no? Bien, la suplantación de identidad tampoco la tenemos en el Código Penal. Y acá viene algo que ustedes sí trabajaron y muy bien, que no es el caso nuestro, que es la incorporación de algunas medidas de investigación en los códigos procesales. Esto a los investigadores le da como un poco más de campo, quizás, y de libertad de trabajo. Aquí sí tenemos el principio de libertad probatoria, no la prohibición de analogía como en el ámbito penal.
En el ámbito penal no podemos investigar un delito como si fuera porque es parecido a tal, principio de legalidad es o no es. Acá jugamos un poquito más porque tenemos el principio de libertad probatoria y decimos, bueno, nosotros que no tenemos el agente encubierto digital como ustedes, decimos, bueno, tenemos el agente encubierto, es como si, pero lo ideal sería es que no fuera como si, es que lo tuviéramos como ustedes hoy lo tienen. Un análisis de lo que es la plain view, nosotros no lo tenemos, ustedes hoy lo tienen, ¿sí? La diferencia entre lo que es una evidencia digital y la necesidad de hablar de datos y no de hablar más de cosas, de no hablar más de objetos, ¿está? Porque cuando vamos a secuestrar droga, vamos a secuestrar armas, sí estamos hablando de cosas y objetos. Cuando estamos hablando de evidencia digital, estamos hablando de datos. Esto es la cosa, sí, que porta el dato. Esto, por más que se haya secuestrado 30 en un allanamiento, el allanamiento no es exitoso. Porque no sé todavía qué hay acá, qué contiene acá. Hasta que yo lo traslade a ustedes, ni idea si fue exitoso el allanamiento, ni idea si el imputado tiene o no tiene. Y esto, ¿saben para qué? Es muy útil para la prensa. A veces a nosotros nos pasa en Cava, y el allanamiento fue exitoso porque secuestraron 30 dispositivos en una casa, 25 en otro. No, si no sabemos todavía si hay lo que estamos buscando. Entonces, esta diferencia, si no la plasmamos en los códigos, es también un problema o un desafío. Reitero, hoy ustedes seguramente, nosotros se los puedo asegurar, tenemos defensas pasivas, por así decirlo, porque todavía no están en su gran mayoría, no quiero decir que todos, pero en su gran mayoría jornadas. Cuando la defensa empieza a trabajar, sobre todo en los ámbitos acusatorios, creo que se van a dar una serie de discusiones sumamente interesantes. Y después, esto que ustedes también trabajaron en lo que implica la plain view, no es lo mismo que un juez ordene un allanamiento en esta sala, en donde seguramente vamos a buscar abajo de la silla, si tenemos una orden de registro, nos registrarán a todos, punto. Esa es la expectativa que hay en estas 4 paredes, que un juez permita ingresar al teléfono mío. Acá pueden encontrar, les puedo asegurar, 10.000 veces más cosas que en un ámbito físico. Cosas mías, cosas de mi marido, si mi hijo usó o mi hija usaron este teléfono hace 2 años, cuestiones que tienen que ver con la privacidad, con la intimidad, o quizás cometieron un delito y acá está. Entonces, ¿hasta dónde llegan los expertos cuando analizan los dispositivos de almacenamiento informático? ¿Quién controla eso? ¿Sí? Porque les puedo asegurar que si damos rienda suelta encontramos de todo. Pero ¿cuál es la expectativa razonable de privacidad? Acá, en estas 4 paredes, claro, clarísimo. Acá no. Entonces, esto que ustedes se incorporó, Misiones incorporó en su legislación, está muy bueno. Es la plain view. Lo que vale son los hallazgos casuales. Estoy buscando un archivo o una foto de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes y me topo con una conversación entre un adulto y un menor que le pide esa imagen. Hallazgo casual, válido. Y ustedes así lo ponen en su ley. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si ustedes, digo ustedes porque son acá el staff de investigadores, están buscando A, encontraron A y siguen buceando y buscando y encuentran B, C, D, claro, porque se quedaron 8 horas más. Che, mirá lo que le encontramos a Daniela Dupuy, mirá lo que tiene, mirá. ¿Quién controla eso? ¿Se puede auditar? Sí, se puede auditar, pero ¿quién lo controla? ¿Sí? Eso no es válido. Si se encuentra B buscando A, señor juez, mire, me está pasando esto.
encontré B. Es como cuando vamos a los allanamientos a buscar droga y encontramos. Pero acá les podría decir que es más difuso, ¿sí? Sobre todo si entramos a la nube, sobre todo si extendemos. ¿Quién ordena esa extensión? Porque ustedes lo tienen en la ley nueva, ¿eh? ¿Quién ordena la extensión a otro sistema informático como es la nube? Por ejemplo, lo tiene que hacer el juez. Sí o sí, siempre. Siempre. En España hay un artículo específico que así lo ordena. La Deep Web es la Internet superficial que es cada vez más utilizada por los delincuentes para no poder individualizarlos. La nube, hablamos de la cantidad de información, hablamos de inteligencia artificial. Bueno, pronto vamos a tener a los jueces robots. Internet de las cosas. Los jueces cuando ordenan secuestrar, allanar un lugar, muchas veces pueden no tener en cuenta, o sería buenísimo que sí tengan en cuenta, las cosas que están conectadas a Internet. Ejemplo, los relojes inteligentes. Usted me puede decir, ¿qué información me va a dar un reloj inteligente? El reloj inteligente te da la información de la frecuencia cardíaca que tenía el marido cuando se murió la mujer a las 3 de la mañana, que se hizo el dormido y llamó a la policía y dijo, apareció muerta. A ver, cuerpo médico forense dice que a las 3 de la mañana falleció. A ver su frecuencia cardíaca que sale nada más y nada menos que del reloj. ¿Eso quiere decir que él lo mató? ¿Él la mató? No, pero vamos, que nos tira una línea, ¿no? De a dónde partir, quizás. ¿Es la evidencia más fuerte? No, pero que la complementa o que nos direcciona, quizás puede ser. Entonces, la tecnología nos puede brindar tanta información que la tenemos que tener siempre muy, pero muy en cuenta en el marco de las investigaciones. La cadena de custodia, no solamente ahora física, sino digital, ¿no? La importancia de que un fiscal que lleva a caso un juicio pueda contar la trazabilidad de lo que hizo el equipo informático, que pueda perfectamente determinar cómo individualizaron los dispositivos, cómo sabía que esa computadora era del imputado, cómo la secuestraron, cómo la rotularon, cómo la envolvieron, cómo la rotularon, cómo la trasladaron al laboratorio informático, ¿sí? Cómo se copió, cómo se extrajo esa información, cómo se analizó y en base a qué puntos de pericia. Este cuadro, a veces con algunos ajustes, yo me lo llevo a juicio siempre, porque ese cuadro habla por sí solo. Obviamente que lo tengo que hacer hablar seguramente por todos ustedes. Algunos por ustedes, otros no. Por ejemplo, ¿cómo se aseguró la escena en el allanamiento? Personal policial que venga y nos cuente, y testigos que nos cuenten quiénes estaban en el lugar del allanamiento, cómo se individualizó y por qué secuestraron un teléfono y no secuestraron todo. ¿Hay que secuestrar todos los teléfonos de cada allanamiento que vamos? No, ya les digo que no. Se los digo que no desde la experiencia de pegarme contra la pared y frustrarme, ¿sí? Porque yo era de las que secuestraba todo, por las dudas, que cómo le vamos a secuestrar acá, y si acá hay, y nos estamos llevando solamente esto, claro, pero yo a ustedes los mato, sí, con cada allanamiento que hago, los cargo de un trabajo que no me van a poder responder en tiempo y forma, y es lógico, ¿sí? Entonces, una investigación un poquito más profunda de parte de quien le toque investigar, juez o fiscal, para decir, y lo más probable que de las 4 personas que viven en esa casa, el responsable sería Juan Pérez. Vamos con los dispositivos de Juan Pérez. Secuestramos las computadoras, secuestramos los teléfonos de Juan Pérez, ¿sí? Entonces, el que secuestró los teléfonos de Juan Pérez, que es el personal policial,
va a explicar en el juicio. Bueno, yo secuestré los teléfonos de Juan Pérez porque hicimos una investigación que todo nos daba que el principal sospechoso era Juan Pérez. Y por una cuestión estratégica, y ¿por qué no? Para no abarrotar al laboratorio informático, secuestramos, individualizamos estos dispositivos y son estos los que los guardamos en una bolsita, los precintamos y lo trasladamos al laboratorio. Entonces, después va a pasar a declarar, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Patricia. Pasa Patricia y dice, bueno, yo estaba en el laboratorio esperando que vinieran esos dispositivos, los tomé, los desprecinté, le saqué el envoltorio, saqué el disco y enchufé el UFED. Enchufé el UFED y empezamos a copiar y a clonar toda la información que había en este teléfono, en este disco, ¿sí? ¿Cómo lo patentaste? ¿Cómo lo registraste? A través de un acta que la firmó el secretario, que la firmó tal. Bien, que pase el testigo que sigue. Ahora sí es el perito. ¿Cómo recibió esa copia sobre la que hizo ese análisis? Bueno, recibí ese disco también embalado, precintado en tal fecha, le saqué el precinto, lo desembalé y fíjese, doctor, acá está en la planilla de cadena de custodia qué día fue. Y ahí, con los puntos de pericia ordenados por el juez, comenzamos a analizar los dispositivos de almacenamiento informático. Bueno, muy bien, ¿estaba presente la defensa en ese momento? Sí, estaba presente. Posibilidad A, opción A. Opción B, no, la defensa no estaba presente, pero tengo entendido que el juzgado lo notificó y ellos no se hicieron presentes. Listo. ¿Cuáles son los resultados a los que usted arribó? Bueno, los resultados fueron los siguientes. ¿Y cuál fue la metodología que utilizó para esto? La metodología fue esta. ¿Y qué herramienta forense utilizó para validar ese análisis? La herramienta que utilicé es tal, validada internacionalmente por tal. Y pasamos por todo ese cuadro que no hace más que mostrar la trazabilidad paso por paso de lo que hizo el investigador. Juez, fiscal, no importa el sistema de que se trate, ¿sí? Y son cosas útiles en el juicio también, porque esto no queda nada más con la investigación. Yo siempre le digo al personal policial, su trabajo en el mundo del ciber no es nada más como especializados recolectar la evidencia digital, va a ser en el juicio, porque son mis testigos estrella. Claramente, son nuestros testigos estrella. Si ellos van a hablar de la trazabilidad y de lo que encontraron. Miren, hay un ejemplo que yo suelo dar. Cuando investigamos el abuso sexual, normal, no importa niños a grandes, cuando al investigador le llega la denuncia, dice, bueno, vamos a ver qué empezamos a recolectar. ¿No? Acá un alumno de la Diplo, ¿no? Fuiste vos alumno mío. Vamos a ver qué empezamos a juntar para ver si reconstruimos esa escena. Con la evidencia digital, ya la tenemos ahí. Tenemos el video, tenemos las fotos. Lo único que necesitamos es conservarla, copiarla correctamente, clonarla correctamente, analizarla correctamente por parte del laboratorio y nuestra función es mostrarla al juez. ¿Sí? Entonces, no les quiero decir que es más fácil, porque el análisis es absolutamente engorroso y es hacer pruebas, es aprender día a día. No es fácil, claramente que no. Pero si llegamos a contar con el laboratorio que ustedes tienen el placer, ¿no?, y la suerte de contar, como en el caso de Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, ya tenemos la mitad del caso resuelto. Ya tenemos la mitad del caso resuelto. Entonces, la evidencia digital es simplemente estudiarla, tratarla, saber todo lo que nos puede dar en el marco de una investigación, que es muchísimo. Bien, y después podemos hablar a grandes rasgos, y ahí los quiero escuchar también ustedes, sobre el ciberpatrullaje. Estuvo súper discutido si era trabajo de inteligencia. ¿Trabajo de inteligencia de quién? Simplemente esta pobre gente lo que hace es patrullar el ciberespacio como
patrullaron los policías las calles. Lo que pasa es que vieron que ahora como que se complejizó y se llevó todo al ciberespacio. ¿Qué mejor tener personal especializado que patrulle las redes? ¿Cuál es el límite? La privacidad. Todo esto es en fuentes abiertas. Lo mismo que el Open Source Intelligence. Es todo OSINT. Bueno. OSINT también es en fuentes abiertas. Es procesar una cantidad de datos y de información del sospechoso que nos va a ayudar a nuestra teoría del caso, a nuestra estrategia o hipótesis de investigación. Esto ustedes lo tienen, y con todo esto, que también lo tiene España, el plazo específico, el nombre verdadero del perfil, la exención de responsabilidad de quien intercambia este tipo de imágenes. El reconocimiento facial también debería estar legislado. Hoy el UFED no nos abre todos los teléfonos, y no duden que hoy en día aquí está todo. Toda la información a veces no la podemos abrir, porque las herramientas son teléfonos muy modernos y las herramientas forenses no nos da para abrirlos. ¿Por qué no puede el personal policial, con orden del juez, colocar ese teléfono frente a su rostro y que se desbloquee? Y les hago una pregunta, por ejemplo, cuando hacemos las ruedas de personas, ¿sí? El sospechoso no quiere ser parte de esa rueda. ¿Lo dejamos que se vaya a la casa tranquilo o lo ponemos como sujeto de prueba allí? ¿Qué diferencia si se niega y qué pasa? ¿Lo dejás irse? Se hace por fotografía. ¿Cómo? Por fotos. Por fotos. No se lo puede obligar. Porque si le pones 2 policías al lado, lo estás señalando. ¿Y la extracción compulsiva de sangre? Bueno, eso es distinto. Eso sí se lo toma como objeto. Sí, está bien, en eso coincidimos. Bueno, en Estados Unidos les diría que ya tenemos nosotros jurisprudencia que así lo asemeja, lo asimila a la extracción compulsiva de sangre, ¿sí? No estamos hablando de la acción declarativa, estamos hablando de que la persona se le obliga a poner su huella dactilar. Entonces, esto es todo un desafío, ¿eh? Yo no quiero decir que estoy a favor o en contra, aunque estoy a favor. Pero es que si no empezamos a innovar con medidas modernas frente a conductas que son realmente modernas, no vamos a llegar nunca. Siempre con el respeto a los derechos fundamentales. Siempre incluirlo en las legislaciones. Por eso soy pro de las legislaciones, para que se reglamente, ¿sí? Para que se reglamente y se pueda utilizar correctamente. Si yo no tengo la posibilidad de hacer un reconocimiento facial, como de hecho no lo tengo, entonces lo pido al juez, lo pido a los jueces. Y a veces me lo dan y otras veces no, depende del juez que me toque. Cuando solicito estos reconocimientos, porque yo ya sé que el UFED que tengo no va a abrir esto, entonces hay jueces que dicen que sí porque ponderan, por ejemplo, el interés superior del niño, la proporcionalidad, la razonabilidad, y hay otros jueces que te dicen no porque lo interpretan como una acción declarativa. Bueno, entonces quizás si se puede llegar a legislar, ¿sí? Es una herramienta más que se les da a los investigadores para que siempre de la mano de la ley se pueda llegar a más evidencia. Lamentablemente, cuando de investigaciones en entornos digitales se trata, nos tienen que dar al Estado más herramientas. No podemos continuar con los parámetros de hace 50 años o 40 o 30. Todo se moderniza, las leyes deben modernizarse también y las investigaciones también. Bueno, y esto que entiendo que, si mal no leí, en la ley ustedes lo tienen, esto es una disrupción importante, ¿no? Esto es bien disruptivo. El software a distancia, yo no sé si todos saben qué es, pero creo que lo tienen regulado como acceso remoto, ¿no? El acceso remoto, si es este que yo les digo, es poner un malware
en el dispositivo del imputado para que él lo acepte y ahí le entras a todo, ¿no? Búsqueda de información almacenada en sistemas, graba y preserva datos de tráfico sobre las comunicaciones, cosa que de otra manera no se puede hacer. Bueno, instala cámaras y videos en todo el ambiente donde está la persona, micrófonos, proporcionalidad y razonabilidad. Yo ni siquiera me animaría, si no lo tengo legislado, a plantear. Creo que la razonabilidad aquí es un papel muy importante. La proporcionalidad, si es una simple amenaza, una herramienta tan disruptiva, creo que no es proporcional. Y muchas veces la razonabilidad tiene que ver con poder comprobar que no hubo otra herramienta menos lesiva para llegar a esa evidencia en un delito grave y que necesite de esto, ¿no? Creo que de eso se trata. Con esto soy un poquito más respetuosa, ¿no? No quiere decir que con el resto no, pero quizás con el resto tengo una posición más tomada porque leí mucha jurisprudencia afuera. Está el reconocimiento facial, ya es algo en Estados Unidos, está súper discutido y es algo muy aceptado, pero esto genera muchas controversias a nivel internacional. Y bueno, y para terminar, mi otro sombrero, contarles que bueno, justamente el convenio que hoy firmamos con el Tribunal Superior, con la doctora, tiene que ver más con mi sombrero de directora del Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital de la Universidad Austral. No puedo hacer como compartimentar, ¿no? Mi función como investigadora, como fiscal, que la función académica del observatorio, porque la experiencia que se adquiere acá es lo que aplicamos acá, mismo en la diplomatura y en la maestría de ciberdelincuencia que dirijo allí, pero el observatorio básicamente empezó como algo muy chiquito y después fue creciendo, tiene 4 ejes sobre los que nosotros entendemos que el cibercrimen por ahí pasa, que es todo lo que es fraudes informáticos, niños, niñas y adolescentes, violencia de género digital y nuevas tecnologías. Cuando hablo de nuevas tecnologías e inteligencia artificial, hablo de todo lo que implica el derecho, las medidas de investigación, el derecho procesal y demás. Y sobre estos 4 ejes hay un montón de áreas. Una de ellas es el Digital Project, que son documentales a través de los cuales nosotros mostramos con actuaciones, ¿sí?, de diferentes actores, recreamos casos reales y tenemos muchos organismos internacionales que nos apoyan, empresas que nos apoyan. Lo presentamos, hace poquito tiempo presentamos el tercero sobre niños, niñas y adolescentes en el Teatro Colón, que muchos de ustedes han venido. La doctora Rosana no pudo venir, pero estaba más que invitada y en primera plana, en primera fila tenía su asiento. Pero lo cierto es que esto es un disparador. Son disparadores para que la sociedad comience a internalizar cuáles son los peligros, para que las organizaciones, los poderes judiciales nos unamos y podamos trabajar focalizándonos sobre ese flagelo. Y si la prevención no da resultado, por eso desde OCEDIC lo trabajamos con OCEDIC va a la escuela, por ejemplo, si desde allí no da resultado, entonces vamos a todo lo que tiene que ver con capacitar a los operadores del sistema en todo lo que tiene que ver investigaciones en entornos digitales. Si ustedes ingresan a la página de OCEDIC van a ver un montón de cosas que están a su total disposición, no solamente para que consuman, sino también para que es un espacio para que ustedes también propongan sus ideas y juntos podamos generar nuevos proyectos. Digital Project es un área muy fuerte, el Podhack, que es un programa de radio que se entrevista a muchos expertos también, newsletter que se pueden suscribir perfectamente para conocer mes a mes lo último en cibercrimen. Y luego aquí
ustedes ya todos la conocen a Paola. Paola es una gran referente para mí en el Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital. Realmente ella trabaja muchísimo codo a codo con los más de 40 personas que hoy generamos todas estas áreas diferentes. Y hay un área que me pareció una bomba para este año, que se las ofrecemos también, que es el LOCEDIC. ¿Vos querés, Pau, explicar qué es el LOCEDIC para invitarlos a todos a formar parte de este programa con inteligencia artificial que nos ayuda Meta a llevarlo a cabo? Sí. LOCEDIC es una plataforma de búsqueda jurídica que está dotada de inteligencia artificial, como dijo bien Daniela, nos los dio Meta, que es Llama 3.1, que trabaja de esta manera, trata de que el usuario, o sea, los futuros usuarios, puedan obtener la jurisprudencia y normativa de la última tendencia que hay a nivel nacional e internacional, también notas a fallos, doctrina y todo lo que necesitamos trabajar. Esta base de datos que estamos armando y estamos entrenando en este preciso momento va a estar operativa el año que viene y se distingue de otras bases de datos o plataformas de búsqueda jurídica porque se circunscribe a los 4 ejes sobre los cuales se sostiene OCDIC, que es el ciberacoso a niños, niñas y adolescentes, ciberfraudes, inteligencia artificial y herramientas disruptivas y violencia digital. Por otro lado, también tenemos un staff de 17 personas, estamos liderados por Javier Bellido, que es secretario a cargo de la Oficina de Ciberdelitos del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, y todo el material y el contenido que ingresa a esa plataforma es clasificado y seleccionado por nosotros. Hay ingenieros informáticos y abogados que estamos orientados en distintas salas del derecho y la tecnología. Y por el otro lado, un buscador, tenemos un motor de búsqueda híbrido que realiza búsquedas por vocablos y también palabras semánticas, con lo cual ustedes pueden acceder mucho más rápido y sencillo a lo que estén buscando, a la jurisprudencia, doctrina o normativa. Y también incorporamos distintos tipos de perfiles o de búsquedas para refinar justamente esa búsqueda y el encuentro de lo que ustedes necesiten. La idea acá es que puedan utilizarlo diariamente en el trabajo, como buscando antecedentes, si necesitan para sentencias, dictámenes. También hablamos de investigaciones académicas y también en el armado de disertaciones, inclusive como antecedentes para futuros proyectos de ley y todo lo que ustedes necesiten. Dos cuestiones con esto que acaba de decir Paola. El equipo es realmente brillante. ¿Pero por qué? Porque acá tenemos un elemento tecnológico como es la inteligencia artificial que nos ofreció Meta, pero un equipo de 17 personas que supervisa de manera humana cada uno de esos fallos que ustedes van a buscar y van a encontrar. Punto 1. Que es fundamental, ¿no? La inteligencia artificial, así, el chat GPT a veces falla. Entonces, la idea es que haya una supervisión humana y sobre todo abogados. Y en segundo lugar, esto de, por ejemplo, un juez está en pleno juicio, ¿no? Y les están incorporando información que ustedes pueden perfectamente dudar acerca de si es así como el fiscal lo está diciendo. Buscar con una palabra, con un patrón de búsqueda, qué es lo que está pasando en el mundo en 2 minutos acerca de ese tema. Y a nivel internacional, no solamente en nuestro país, ¿sí?, sino a nivel internacional. Bueno, operativa va a estar esta herramienta, la idea es ofrecerla a todos los poderes judiciales de todo nuestro país. Seguramente a principios del año que viene se van a enterar porque los vamos a invitar a la presentación. Ojalá que puedan venir, que puedan viajar, pero si no lo vamos a hacer de manera híbrida porque va a estar muy bueno. Pero bueno, la idea es ir brindando desde los EDIC diferentes herramientas a los poderes judiciales, a la comunidad, a la sociedad toda, a la legislatura también, ¿por qué no? Porque estamos asesorando en Buenos Aires con algunos proyectos de ley, pero la idea es brindarle toda la información y todas las herramientas posibles como para optimizar este mundo que no es que se viene, este mundo que ya lo tenemos. Estamos sumergidos todos nosotros en ese mundo, por más que digamos, no, bueno,
¿Y yo no investigo delitos informáticos? Sí, sí, vas a investigar cualquier tipo de delito, vas a tener que juzgar cualquier tipo de delitos, vas a tener que investigar delitos, cualquiera que sean, con la evidencia digital que nos atraviesa.